Conocí a Greg en la iglesia de mi padre. Yo tenía 14 años, siempre me gustó. Él me llevaba 10 años. En la iglesia había unos bancos apartados y a veces me quedaba sentada ahí hablando con él después de misa y todo eso, pero después de un tiempo él dejó de venir. En ese momento no sabía el motivo. Sí recuerdo que años después oí que estaba preso y cosas así, pero nunca supe el por qué. Y después no volví a verlo hasta mis 30 y tantos años. Cuando mi papá se hizo pastor, empezó a trabajar con exconvictos y así fue que se reencontró con Greg. Mi papá ayudó a Greg a reinsertarse cuando salió de prisión. Yo estaba en misa y recuerdo que lo vi un par de filas más adelante y volví a sentir ese cosquilleo en el estómago, lo mismo otra vez. Me dije, wow, sigue siendo muy apuesto. Y entonces le hablé después de misa y así fue como empezó a darse todo. Me miró sin saber quién era hasta que se lo dije. Y me dijo, oh, ya eres adulta y todo eso. Yo era soltera y tenía 2 hijos, Cara y Chadney. Creo que tenían 8 y 10 años en ese momento. Gregory era muy bueno con Cara y Chadney. Sin dudas, parecía encantador y era todo un caballero. Sentí que podía tener una relación con Greg. Con el tiempo, lo dejé mudarse conmigo y todo marchaba bien. Siendo sincera, no le pregunté a mi papá nada sobre la libertad condicional. Sé que hay gente que tiene un pasado y luego cambia o trata de encauzar su vida. Pero de haber conocido toda la historia, ni siquiera se me hubiera ocurrido salir con él, ni hubiera ido a hablarle, ¿saben? Cuando Greg y yo empezamos nuestra relación fue algo natural. En ese momento sabía que había estado preso. Él no entró en detalles. Y recuerdo que traté de conseguir más información, pero no pude averiguar nada. La versión que me llegó a mí y que conocía toda la comunidad era que había actuado en defensa propia. Y eso era lo que creían todos. La verdad casi no hablábamos de eso hasta que le pregunté qué había pasado. Lo cierto es que no me dio demasiados detalles. Gregory y su ex esposa estaban discutiendo y empujándose. Y cuando la empujó ella se cayó y se golpeó y pues murió. Pero según él fue en defensa propia, él quería evitar que ella lo golpeara. Y yo le creí lo que decía. No sabía bien qué pensar. Nunca lo presioné demasiado. Me parecía que él quería olvidar todo el asunto. Creo que me dije, ok, no quiere hablar de eso. Debería haber insistido un poco más, pero supongo que en ese momento no quería agobiarlo. No tenía ningún motivo para no creerle a Greg. Él parecía muy tranquilo, callado, alguien inofensivo. Además me parecía que, de haber sido tan grave, no lo hubieran liberado. Al principio pensaba que Greg era, pues, callado, tal vez tímido, introvertido. No imaginaba que estuviera ocultándome nada. Ahora que lo pienso, sin duda siento que hubo señales, pero no supe verlas. En cierto momento recuerdo que me sentía algo intranquila, pero no sabía por qué. Me parecía que Greg era muy callado, quizás demasiado. Siempre me pareció algo raro que alguien nunca quisiera hablar. Hasta las personas introvertidas o tímidas hablan un poco. Pero en el caso de Gregory no era algo que hiciera él lo que me inquietaba, sino pues el pensar que quizás intuir o presentir que algo no andaba bien. Había algo raro, pero no sabía bien qué era. Le cambiaba la personalidad. Una vez estábamos sentados en el sofá y yo me fui un segundo, volví y ya estaba de otro humor. Y me dije, ¿pero qué pasó? Entre que me levanté del sofá para ir a la habitación y volví. Para mí en ese momento empezó a salir todo lo que él tenía reprimido y trataba de frenar a su verdadero yo.
Recuerdo que por dentro pensaba, algo anda mal, no sé bien cómo describirlo. Aunque no veía nada raro, sabía que sentía eso. Ahí fue que decidí terminar con Gregory. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero sí sabía en mi interior que había algo raro. Gregory y yo nos separamos y al poco tiempo supe que estaba embarazada de Coy. Cuando me enteré de eso, le di otra oportunidad. Gregory parecía dispuesto a comprometerse. Se lo veía contento y con muchas ganas de seguir juntos. La primera vez que vi enfadado a Greg fue cuando quiso colgar las cortinas. Cuando se mudó conmigo, le pedí que me colgara unas cortinas y mientras trataba de hacer eso, ya saben, empezó a molestarse. No me pareció una señal de alerta ni nada de eso, pero recuerdo que Cara me dijo, mamá, ¿por qué está tan enfadado? Y yo le respondí, pues a veces la gente trata de hacer algo y se frustra, todos reaccionamos de forma distinta. A mí me parecía pues algo normal, pero Cara vio algo distinto. Ella vio algo más de lo que veía yo. Estaba saliendo su ira, pero yo pues no la veía. Cuando recuerdo la escena me doy cuenta de todo. La verdad, yo no veía ira. Tal vez estaba ciega en ese momento, pero no veía eso. Ella vio algo muy distinto de lo que veía yo. Pensándolo ahora, siento que ella sospechaba algo, y después supe leyendo su diario que ella siempre tuvo el presentimiento de que él no era bueno. Am, este es el diario de Cara. En esta página dice, Greg no me cae bien, mamá está obsesionada con él, parece haber algo raro en Greg. Y están hablando de casarse, no quiero llamarlo papá. Es como si todos lo quisieran menos yo. Él no parece ser... ni siquiera puedo explicarlo. Yo nunca supe que eso era lo que sentía ella. No recuerdo que ella haya expresado que él no le agradaba o que no quería tenerlo cerca. Eso me lleva a pensar y a preguntarme por qué sintió que no podía acudir a mí. Ojalá en ese momento hubiera podido hablar más con ella sobre lo que sentía. En retrospectiva, ella sabía que él tenía algo raro. No me gusta lo que hice. Voy a tener pesadillas. Sé que voy a tener imágenes y sueños feos. Me va a costar mucho soportar todo. Coy nació el 28 de octubre de 2010 y en ese momento Greg estaba muy feliz, pero eso no duró mucho. Nos casamos en diciembre de 2010 y se le notaba muy distante. Para mí, el tener hijos, sin dudas, desencadenó algo en Greg. Él siempre dijo que quería tener hijos. Tal vez creyó que quería eso y luego cuando empezamos a tener hijos, quizás sintió que no era lo que quería. Me parecía que le pasaba algo. No sé lo que era, pero él no quería hablar de eso. No sé qué problema tenía, pero me preocupaba. De hecho, tenía pensado dejarlo, pero supe que estaba embarazada otra vez. Entonces me dije, ya saben, voy a tratar de que funcione. Kaylee nació el 5 de septiembre de 2012. Cuando tuve a Kaylee, él empezó a actuar en forma rara, incluso estando yo en el hospital. Y cuando traje a Kaylee a casa, él no quería tener nada que ver con ella. Estaba distante. Cuando le pregunté, ¿qué te pasa? Él me dijo que quería un varón. Pues tienes una niña. Alégrate, está sana. Y no tiene nada malo. Y ya saben, vamos a quererla. Igual.
Aunque eso me molestaba, me dije, voy a darle espacio y dejarlo tranquilo. Ahora que pienso en cómo actuaba Greg, era una clara señal de alerta porque había muchos cambios de personalidad. Nunca sabía con quién estaba, sí me entienden. Empecé a ver cambios, cosas que me incomodaban y no entendía por qué. ¿Por qué pasaba eso? Recuerdo que una vez vi venir a Kaylee con un paquete de pan porque quería pan con manteca. Yo le dije, dame un minuto porque estaba ocupada con algo. Ve y deja el pan en el mostrador que iré en un segundo y te haré el sándwich. Y cuando fui a la cocina, ella había aplastado el pan. Y de repente él levantó el brazo y le dio una palmada tremenda en el muslo. Sonó muy fuerte. Había veces en que era malo con ella. Ella se fue corriendo a su habitación y recuerdo que me enfadé y lo insulté. Y recuerdo que Coy estaba sentada ahí y se asustó mucho. Ella sintió su ira. Sé que a ella no le gustó verlo enfurecerse así. Sé que eso le dio mucho miedo. Ella se quedó helada. Ahora que lo pienso, estoy segura de que Coy ya lo había visto así de enfadado. A veces la veía sentada comiéndose las uñas. Tenía esa costumbre. Estoy convencida de que Coy hacía eso porque le tenía miedo a su papá, ya que antes de eso ella no se comía las uñas. Él nunca se disculpaba. No recuerdo alguna vez que haya dicho lo siento. Se me ocurrió que todos fuéramos a terapia porque no podíamos seguir viviendo así. Creo que quería irme, pero no podía. Y me dije, voy a ahorrar dinero para mudarme. Ese fue el momento en que empecé a planear mi huida. Recuerdo que llegué del trabajo y enseguida apenas abrí la puerta olí gas. Miré la estufa y vi las perillas giradas. Por dentro me dije, ¿qué rayos está pasando? Me pregunté, ¿él no huele el gas? Porque yo lo olí apenas entré. Él estaba en la sala, sentado en el sofá, lo más tranquilo. Y le dije, ¿cómo puedes quedarte sentado con ese olor a gas? Y su respuesta fue, pues quizás Cara fue y giró la perilla o quizás lo hizo Coy. Y cuando empezó a insinuar que habían sido las niñas, le dije, no, no es posible. Y después de una larga discusión me dijo, yo abrí el gas. Y la razón que me dio fue que había pensado en quitarse la vida. Y yo le dije, ¿por qué hacer eso? ¿Qué es tan grave para que, pues, quieras matarte? Traté de que me diera más explicaciones, pero él no quiso. No sabía qué pensar ni qué decir, así que traté de estar calma. Eso me asustó mucho, porque pensaba, ¿y si antes de llegar hubiera explotado todo? Le dije, si quieres hacer eso, vete a otra parte y hazlo, no con nuestras hijas. Eso ni siquiera le preocupaba. No sé qué le pasaba por la cabeza, pero no le importaba. ¿Qué hago ahora? Después del incidente del gas, no podía dormir. Yo ya sentía que la situación se estaba descontrolando. Ya era más que evidente que tenía que irme. Ojalá hubiera podido irme antes. Cuando lo pienso, me convenzo de que el día de lo del gas fue el primer intento de Gregory de poner en marcha su plan. Sé que estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias porque siento que lo merezco. Voy a ir preso y va a ser de por vida. Esta vez no voy a salir. Lo sé muy bien. Habíamos decidido ir con los niños al parque acuático. Solo llevamos a las niñas, los otros dos querían hacer otra cosa, así que fuimos con las pequeñas, solo Coy y Kaylee. Estábamos ahí divirtiéndonos mientras desayunábamos, y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Y si solo fuéramos los 4? Cuando Gregory dijo eso, se refería a las niñas, él y yo, sin Cara y Chadney. Yo lo miré y le dije, no somos solo 4, ¿por qué dices eso? Son mis hijos, estarán conmigo. Para mí él no quería a Cara cerca.
cara no se guardaba nunca lo que pensaba. Siempre daba su opinión. Pero no era lo mismo con Chadney. Chadney era mayor. Siempre parecía agradarle Chadney. Y mi hijo le había tomado simpatía. Cuando Gregory dijo que quería que fuéramos los 4, me molestó mucho. Yo no entendía cómo podía preguntarme eso. ¿Cómo se atrevía? La verdad, me ofendí mucho. Y en esencia le dije, olvídate de eso, porque nosotros somos 6. No le gustó esa respuesta. En ese momento no sabía por qué decía eso. Pero ahora, sin dudas, pienso que Greg estaba ideando un plan para que pudiéramos ser solo los 4. Con el tiempo, Gregory se fue enfadando cada vez más. Era mucho peor. Cuando llegó el punto en que supo que estábamos distanciándonos, ahí pareció que su ira se intensificó aún más. En ese momento me acorraló contra la pared. Otras veces me despertaba cuando estaba dormida para evitar que descansara. Lo hacía para atormentarme. Una noche tenía miedo. Recuerdo que estaba acostada, durmiendo con la bata puesta. Había pensado, para protegerme, voy a guardarme unos lápices en el bolsillo de la bata. Si Gregory quería hacerme algo y pues venía a despertarme y quería sujetarme, yo tenía esos lápices para defenderme. Esa noche pensé que él podía agredirme. Después de eso supe que debía irme. Era una cosa tras otra. Cuanto más pasaba, más, pues, pensaba, esto no es lo que yo quería. Sabía que no podía quedarme ahí. Percibía algo en él y me decía, tengo que irme. Los niños me decían, mamá, ¿cuándo nos vamos? Y yo les aseguraba que nos íbamos a ir cuando terminaran las clases. Empacamos todo en unas 2 horas y, pues, nos fuimos. Y llamé a Greg para avisarle que me había mudado. Recuerdo que se enfadó y creo que cortó la llamada y de repente nos dejó sin celulares. Gregory me llamó para decirme que quería ver a las niñas. Pero cuando decidimos encontrarnos, él quería que fuera en lugares despoblados donde no había casi nadie. Eso me ponía muy incómoda. Recuerdo que un día miré a mi alrededor y no se veía un alma. Y él seguía eligiendo lugares donde no había nadie. Y se me ocurrió pensar, ya saben, ¿y si pasara algo? Yo no confiaba en Greg. Si Gregory llegaba a hacerme algo a mí o a las niñas, nadie iba a ver nada. En ese momento me hizo sentir que iba a irse con ellas. Así que decidí, pues, hacer un cambio y le pedí a Greg que nos viéramos en un centro comercial porque ahí había mucha gente. Cuando cambié el lugar, me sentí mucho más segura. Pero Greg estaba cada vez peor y yo no sabía lo grave que estaba. Les dije, miren, ya no puedo parar. No hay marcha atrás. Ya se acabó. Les dije, pues, lo siento mucho. Tengo que seguir adelante. Eso les decía. Greg y yo nos habíamos separado hacía unos 2 años y ya hacía bastante tiempo que no nos veíamos. Él tenía su abogado y yo el mío. Antes de terminar los trámites, él trató de comunicarse más, hablaba más conmigo, y así empezó. Se lo veía más calmo, trataba de ser más paciente, más cariñoso. Quería que todos fuéramos una familia. Ya saben, sonaba muy convincente. Yo sentía que iba a hacer un esfuerzo, un verdadero esfuerzo, y pues pensábamos recomponer la relación y frenamos el divorcio. Nos mudamos juntos de nuevo. Pero después de unos meses noté que él no estaba adaptándose. Yo diría que o estaba muy bien o muy mal. Él no tenía punto medio. O estaba muy alegre o estaba muy enfadado. Me hizo sentir que había cambiado, pero no era cierto.
Yo solo quería irme de ahí con los niños. Iba a ser definitivo. No había nada que él pudiera hacer. Ya tenía decidido dejarlo, pero no llegué a hacerlo. Me despertó cuando estaba durmiendo. Me dijo, tienes que venir a la sala. Creo que hice... y le dije, ¿qué quieres? Déjame, no quiero ir a la sala. Y me lo volvió a decir, pero por su tono de voz, su forma de decirlo, sentí que tenía que ir a la sala. Me levanté y cuando entré en la sala, mi hijo estaba junto a la mesa. Sacó una bolsa grande de precintos como de este tamaño y le dijo a mi hijo, pues, quiero que se los pongas a tu mamá. Mi hijo decía, espera, Greg, espera. Y Greg sacó una pistola y le dijo, viejo, obedéceme. Chadney me ató las manos por detrás y yo no hablaba. Creo que me quedé helada al instante y pensaba, si estoy calma, ellos estarán calmos también, porque no sabía qué más hacer. No quería que matara a mi hijo. Luego también le presentó las manos a Chadney por la espalda. En ese momento no creía que él fuera a dispararnos ni a hacer nada de eso. Yo pensaba que iba a buscar a las niñas y a irse. Eso era lo que me pasaba por la cabeza. Así que, pues, obedecimos. De pronto entró Cara en la sala y vi que se sobresaltó. Me quedé mirándola y no pude... La verdad no pude decir nada. Estaba paralizada. Y él la hizo sentarse en el sofá y también le ató las manos. Estábamos ahí y de repente él dijo, vamos al sótano. En ese momento pensé que si hablaba iba a hacerlo enfadar y luego podía empezar a dispararnos a nosotros y a las niñas, así que le dije a Chadney, solo haz lo que dice. Bajamos al sótano. Nos hizo echarnos en el piso. Nos encintó las muñecas. Nos encintó los tobillos. En cierto modo, salió del sótano y fue al garage. No sabía qué estaba haciendo en el garage. Así que Chadney y yo empezamos a hablar y a tratar de idear un plan para romper los precintos y la cinta. Y yo dije, si logramos soltarnos, pues hay un teléfono en el sótano y podemos llamar a emergencias. Y luego él volvió. Esa vez apagó la luz. Nos quedamos a oscuras, pero había una luz en la lavandería y se veía algo. No sabía lo que pensaba hacer, no gritaba. Aún hablaba con mucha calma. Y dijo que no quería que sus hijas se criaran con nadie de mi familia, ni que tuvieran la influencia de Cara. Me dijo que iba a sufrir por lo que les había hecho a sus hijas y a él, y luego montó la pistola. Pero no hizo nada. Para mí pensaba matarme, pero no lo hizo. Pienso que lo que quería era convencerme de hacer eso. Luego me dijo, ¿quieres ver a las niñas? Yo le dije, sí, quiero verlas. Pensé que las niñas estaban a salvo mientras pasaba esto. Pensé que estaban en la cama durmiendo. De repente le dijo a mi hija 2 veces. Recuerdo que grité. Ella me miró y luego empezó, pues, a escupir sangre, a gotear, ya saben. Luego giró la cabeza y la verdad, nunca olvidas ese sonido de no poder respirar y, pues, no poder hacer nada. Yo no podía hacer nada porque estábamos atados. Me era imposible moverme o tratar de hacer algo. Luego, de pronto, le dijo a mi hijo y recuerdo que él dijo ¡au! Y se dio vuelta y no se movió más ni dijo nada. Ahí fue cuando me apuntó a mí. Me disparó en el pie. Yo no sentí ese disparo, pero me disparó una segunda vez. Fue lo que sentí el ardor. Y cuando quise darme cuenta, se me acercó, me tomó así y pues me cortó de lado a lado con un cúter. Recuerdo que vi un chorro de sangre y sentí mucho calor. Creo que entré en estado de shock y que mi cuerpo enseguida dejó de responderme.
Lo único que sentía era el calor de la sangre que me empapaba a la ropa. Él arrojó el cúter al piso y dejó la pistola en un banco y luego lo oí llamar a emergencias. Gregory, ¿qué pasó? Pues maté a algunas personas de mi familia. Cuéntame cómo fue. Les disparé a Cara y a Chutney. Mis dos hijastros están muertos. Me quedé tendida ahí con la cabeza así, sin respirar. Me parecieron las horas más largas de mi vida, aunque no pasó tanto. Si hice lo que hice, fue por mi esposa. Es una basura. No me dejaba en paz. De repente, pues, llegó la policía y llamaron a la puerta diciendo, ya saben, es la policía, si hay alguien que grite. Y yo dije, estoy acá, pues suba, no puedo. Y dije, me tiene atada. Ella es la única que sobrevivió. La corté. Ok. Le corté la cara. Vino alguien y recuerdo que vi a un tipo tratando de sacarme la cinta y los precintos. Y querían ver por dónde sacaba para frenar la hemorragia, pero no se daban cuenta porque había mucha sangre. Y luego me subieron en la ambulancia y me llevaron al hospital. Solo quiero entregarme. Sé que iré a prisión por el resto de mi vida y me lo merezco. Me sentía desbordado y el enfado se convirtió en odio, ya saben, por ella. Eso fue lo único que me llevó a hacer lo que hice. No quería hacerlo, traté de evitarlo, pero al final me harté. Del hospital no recuerdo mucho. Cuando desperté pensé que mis hijas seguían vivas. En ese momento alguien me explicó lo que les había pasado a ellas. Las envenenó con monóxido de carbono. Conecté algo al escape. Una especie De manguera, sí, y la pasé por la ventanilla. Supe que Greg las había sacado de la cama y las había llevado al auto en el garage. Ya estaban dormidas. Las reconforté y me fijé que estuvieran cómodas ahí. Luego las acosté en el asiento. Pero recuerdo que no dejaba de decir, repítame eso, no entiendo lo que me dice. No lo asimilaba. Las dejé y volví a verlas. Fui a verlas varias veces. ¿Parecían estar durmiendo? Sí, se las veía tranquilas. Él sabía que yo quería a mis hijas más que a él. Y pues mis hijas eran mi vida, así que él quería arrebatármelas y hacerme sufrir. Además, sabía que no podía tener más hijos. Me había hecho una intervención para no volver a tener hijos. Él quería hacer eso para causarme dolor. ¿La querías matar a ella? ¿Se refiere a esa noche? Sí. No, ¿No? ¿Por qué no? porque quería que viera lo que hizo. Ok. Y que viviera con eso, como tengo que vivir yo. No recuerdo con quién estaba hablando, solo recuerdo que me preguntaron si quería ver a mis hijas. Todo se volvió aún más real cuando me llevaron a verlas. Sé que todos se preguntarán si las querías, si querías a tus hijas, ¿cómo pudiste hacer eso? Ellas van a ir al cielo y sé que estarán con el Señor. Vi que Coy estaba como dormida con sus lentes y estaba muy fría. Le tomé la mano. Cuando fui a ver a Kaylee, estaba tibia porque había muerto después. ¿Qué persona les hace eso a sus propios hijos? ¿Podemos hacer algo por ti, Greg? Terminen con mi sufrimiento. No quería despertar más, quería dormirme y no despertar nunca más. No podía hacer más que llorar. Poco después de ver a mis hijas, supe la verdad sobre lo que Gregory le había hecho a su esposa anterior. Eso de que había sido en defensa propia era mentira. Su ex esposa estaba embarazada de 6-7 meses y él la apuñaló varias veces. Y ni siquiera pude terminar de leer todo porque era repugnante. No podía creerlo, me parecía una pesadilla.
Mi papá ayudó a Greg a reinsertarse cuando salió de prisión. Con el tiempo le pregunté si él lo sabía. Él me respondió que no conocía toda la historia. Me dijo que Greg le había contado que había matado a su esposa por accidente. Y por dentro me preguntaba por qué no se le ocurrió mencionármelo. No me hubiera casado con él si me hubiera dicho que no me convenía. Esta es una carta que escribió mi papá antes de que Greg saliera de prisión y es algo de lo que no me enteré hasta después de muertos mis hijos. Dice: estimados señores, los saludo en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escribo esta carta en apoyo a Gregory Green. Gregory asistía a nuestra iglesia antes de que lo condenaran a prisión. Interactuando con Gregory, noté un gran crecimiento y que es una persona mucho más madura. Si lo liberaran, lo recibiríamos como uno más de nuestra comunidad y haríamos todo lo posible por ayudarlo a reintegrarse. Me duele mucho. Ni siquiera sé qué sentir por mi papá. La verdad no estoy acá para criticarlo ni nada. En este momento de mi vida no tengo mucho trato con mi papá. No sé bien qué sentir por él. Sé que le molesta. Traté de hacer que mi papá me hablara de eso. Debería poder decirme cómo se siente por dentro. Le cuesta mucho. No puede decirme nada. Al final siento que Gregory engañó a toda nuestra familia y también a mi papá. Le dije a Chutney que atara a su mamá. Después lo até yo a él. Y até a Cara cuando apareció, y luego le dije que iríamos al sótano. Cuando estaba por dispararles, ella me gritó, no, o para, o algo de eso, no lo sé. Pero ella no se echó a llorar hasta que le disparé a Cara. Creo que la maté a ella primero. ¿Cuántas veces le disparaste a Cara? Creo que 3. Aquí. Parecía que sufría y le costaba respirar por toda la sangre y eso, así que le di en la cabeza para rematarla. Y luego le di a Chutney. ¿Le disparaste a Chutney? ¿Cuántas veces? Creo que 3. ¿2 en el pecho? Sí, pero desde atrás, porque estaba boca abajo. Y la levanté para que mirara. La senté en el sofá y le corté la cara varias veces. Pensé que sería muy fácil. Quería que recordara eso. No creo que sea algo que pueda superarse. Solo se aprende a tolerarlo. Ya saben, hay días mejores y otros días me quiero morir. Los extraño todos los días. Extraño sus besos, sus abrazos, oírlos hablar y jugar juntos, verlos crecer. Extraño todo lo que tenía antes. Chutney se graduó de una escuela de artes multimedia. Estudiaba diseño gráfico, quería hacer películas y siempre me daba abrazos fuertes. Extraño mucho eso, me parecía muy apuesto, se expresaba muy bien y era muy inteligente, apenas estaba empezando a vivir. Chutney siempre fue introvertido, pero Cara era distinta. Ella era muy sociable, como su mamá. Le encantaba hacer nuevos amigos, conocer lugares, tenía un gran futuro por delante. Trataba de hacer todas las actividades posibles. En esta página en particular, dice, cuando sea grande, quiero ser cantante, veterinaria y pediatra, diseñadora de moda, incluidos zapatos, cabello y uñas. También puede que quiera tener mi propio negocio. Continuará. Atentamente, Cara Allen. Coy y Kaylee eran muy compañeras. Cuando fui a la playa, escribí sus nombres en la arena. Que en paz descansen.
Sé que siempre quisieron ir de vacaciones a una playa muy linda, así que estoy en Cocoa Beach por ustedes dos. Las quiere hoy y siempre, mamá. Y así hablo con ellas, para que sepan que aún las quiero. Es duro, muy duro. Hay que conocer las señales de la conducta anormal. Nos acostumbramos a eso, ya saben, y eso es lo que me pasó con Greg. Yo tan solo decía, es que está teniendo un mal día o le está pasando tal o cual cosa, porque ahora lo disfuncional es casi la normalidad. Por eso hay que conocer las señales. Mi idea es seguir adelante y hacer cosas para mantener vivo el legado de mis hijos. En el futuro voy a hacer cosas por ellos y voy a alegrarlos, aunque pues no estén acá. Pero sé que quieren que sea feliz y no me rinda.